Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva webinar que preparó el equipo de textos escolares. Me presento, soy Camila Jofré, la jefa del equipo de textos, y conmigo está Macarena Ovalle, que les va a presentar las novedades de la nueva edición de los textos de Sumo Primero que lanzamos este año 2024 y cómo utilizarlos para desarrollar las habilidades matemáticas en los primeros niveles. Entonces, los dejo con Macarena para que comience su presentación. Muy buenas tardes a todas y todos. Espero que estén muy bien, que hayan tenido un buen comienzo de año. Hoy vamos a nueva sesión de webinar que se llama Nueva edición de los textos Sumo Primero 2024, cómo desarrollar las habilidades matemáticas en el aula. ¿Se escucha bien, no es cierto? Sí, Maca, te escuchas bien. Ya, nuestra hoja de ruta para el webinar de hoy. Primero vamos a ver la propuesta didáctica de Sumo Primero, luego las nuevas características de los textos Sumo Primero. Dentro de eso tenemos el énfasis en los objetivos de aprendizaje basales, la fusión del texto del estudiante y cuaderno de actividades, la interdisciplinariedad y la visibilización de los pueblos originarios ancestrales, la educación ambiental. Después vamos a ver el texto del estudiante, su estructura y sus secciones. Y por último, la guía digital del docente. La propuesta didáctica de Sumo Primero tenemos para los niveles de primero a sexto básico, son 2 textos del estudiante por nivel. Primero son recursos pedagógicos que son elaborados y adaptados por el Ministerio de Educación y el Laboratorio de Educación del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile. Y esto corresponde a una traducción de los textos escolares de la editorial japonesa Gakotocho Co., desarrollados por el profesor Masami Soda. Y bueno, toda esta propuesta fue adaptada y complementada para que se alineara con el currículum nacional de la asignatura de matemáticas. Esta propuesta además presenta secuencias didácticas que están articuladas y tiene un enfoque de enseñanza que se basa en la resolución de problemas. Esto es muy coherente, este enfoque de la resolución de problemas es coherente con lo que plantean las bases curriculares del 2012, que establecen que la resolución de problemas como foco en la enseñanza matemática, donde se afirma que contextualizar el aprendizaje mediante problemas reales y relacionar la matemática con situaciones concretas facilita un aprendizaje significativo de los contenidos matemáticos fundamentales. Luego vamos a ver ahora las nuevas características de los textos Sumo Primero 2024. Aquí tenemos las nuevas portadas de las nuevas ediciones de Sumo Primero 2024, que son similares a las anteriores. La diferencia está en el símbolo arriba de la gaviota con una bandera de nueva edición. Aquí tenemos el ejemplo del texto del estudiante de quinto básico y también la guía digital del docente de quinto básico. Si se fijan, el tomo 1 tiene como referencia el color amarillo y el tomo 2 en azul. Bueno, estos textos 2024, Sumo Primero, se caracterizan primero por tener un énfasis en los objetivos de aprendizaje basales. Además, se fusionó el texto del estudiante y el cuaderno de actividades. También aborda la conciencia de la urgencia climática y la educación ambiental. También aborda temáticas de interdisciplinariedad y la visibilización de los pueblos originarios ancestrales. Entonces, primero vamos a ir al primer punto, que es el énfasis en los objetivos de aprendizaje basales. Los textos Sumo Primero 2024 tienen un tratamiento de manera profunda de los objetivos de aprendizaje basales que están establecidos en la actualización de la priorización curricular. Aquí tenemos la actualización de la priorización curricular para la reactivación integral de aprendizajes, donde nos podemos ir específicamente a matemáticas, y aquí, por ejemplo, en el nivel de primero básico, se señalan los OA como aprendizajes basales. Cabe señalar
que también los textos Sumo Primero integran también el tratamiento de algunos objetivos de aprendizaje complementarios que son fundamentales y que complementan el logro y profundización de los aprendizajes basales. Con respecto a la interdisciplinariedad, aquí se pretende tener un tratamiento de conocimientos matemáticos desde la interdisciplinariedad, posibilitando una comprensión integral y sistémica de los saberes aplicados a las comunidades, territorios y el mundo. Aquí vamos a presentar un ejemplo. Tenemos aquí el texto del estudiante segundo básico, tomo 1, donde se presenta una aventura matemática cuyo propósito es que las y los estudiantes apliquen lo aprendido sobre cuantificar colecciones hasta 100 y la resolución de problemas aditivos. Aquí tenemos la conexión de los OA de matemática, el OA1 complementario, que es contar números del 1 al 1000. También tenemos el tratamiento del OA9 basal, que es la adición y sustracción en el ámbito del 0 al 100. Y la interdisciplinariedad aquí se conecta con la asignatura de ciencias naturales, específicamente con el OA5, que es un OA basal para segundo básico, que se refiere a observar e identificar algunos animales nativos que se encuentran en peligro de extinción, así como el deterioro de su hábitat, proponiendo medidas para protegerlo. Aquí se ve específicamente esa conexión con la asignatura de ciencias. Aquí, al presentarse un proyecto con ciencias acerca de aquellos insectos que están en peligro de extinción en cada una de las regiones de Chile. Tenemos otro ejemplo de interdisciplinariedad. Este es del texto del estudiante de cuarto básico, tomo 1, sumo primero, y aquí tenemos una aventura matemática también, cuyo propósito es que las y los estudiantes apliquen lo aprendido sobre mediciones del tiempo y operatoria para resolver problemas en un contexto de diseño de instrumentos y modelación de la lectura de variables climáticas. Aquí entonces tenemos la conexión con la educación ambiental, además. Se trabajan en los OA basales de matemáticas relacionados con la multiplicación de números de 3 dígitos por números de 1 dígito. También tenemos el tratamiento del OA basal 6 de matemática, que es la división con dividendos de 2 dígitos y divisores de 1 dígito. Y también se trabaja el OA basal 19 de matemáticas, que es de construir ángulos con un transportador y compararlos. Aquí, y esto es como también un primer trabajo hacia lo que significa trabajar posteriormente los gráficos, circulares. Y esto se conecta con la asignatura tanto de ciencias naturales como con la asignatura de tecnología, porque aquí se presenta un proyecto con tecnología donde los estudiantes construyen un pluviómetro y en el fondo para medir las precipitaciones. Entonces ahí tenemos la conexión de matemáticas tanto con ciencias naturales y la asignatura de tecnología. También, como habíamos dicho, en los nuevos textos, la nueva edición de los textos Sumo Primero 2024 tiene una importante visibilización de los pueblos originarios ancestrales. Esto significa que se incluyen dentro de los textos como visiones, saberes, práctica de los pueblos originarios en el tratamiento de los conocimientos de la asignatura, y ahí se consideraron los pueblos originarios reconocidos por el Estado, como son el pueblo Aymara, Quechua, Licanantay, Coya, Diaguita, Mapuche, Rapanui, Cahuéscar, Yagán, Chango. Y también relacionándolo con distintos ejes, como la lengua, la tradición oral, la iconografía, el patrimonio, entre otros aspectos pertenecientes a los pueblos originarios ancestrales. Acá tenemos el primer ejemplo del texto del estudiante sexto básico, tomo 1, cuyo propósito es que las y los estudiantes apliquen lo aprendido sobre operatoria combinada en la resolución de problemas en un contexto de una feria costumbrista del pueblo mapuche. Entonces aquí se presenta los tipos de alimentos y los tipos de preparaciones
características del pueblo mapuche, y relacionadas en una feria costumbrista, todo eso asociado con la operatoria combinada de la resolución de problemas matemáticos. También tenemos otro ejemplo, aquí este es un inicio de unidad del texto del estudiante cuarto básico tomo 1, cuyo propósito es que las y los estudiantes reconozcan los patrones geométricos en cada una de las imágenes que representan el trabajo de la cerámica del pueblo de Ayita. Entonces aquí en el fondo es como una activación de conocimientos previos para comenzar la unidad, donde se muestran diferentes diseños de vasijas del pueblo de Ayita para activar el conocimiento de patrones geométricos. También tenemos otro ejemplo del texto del estudiante de sexto básico tomo 1. Aquí el propósito es que las y los estudiantes apliquen lo aprendido sobre medidas de ángulos y sus relaciones y volumen en el contexto de la cultura del pueblo aymara. Por ejemplo, aquí tenemos la actividad 1, los estudiantes deben medir los ángulos de los cuadriláteros del tejido, del tejido aymara. Después, en la actividad 2, los estudiantes identifican que los ángulos opuestos de los cuadriláteros son iguales. Después, luego la actividad 3, los estudiantes, se espera que los estudiantes elaboren su propio diseño geométrico cumpliendo con las condiciones dadas. Y en la actividad 4 de vivienda aymara, aquí está asociada al conocimiento de volumen, donde los estudiantes se espera que calculen el volumen de los bloques de adobe para la construcción de viviendas aymaras. También tenemos otro tema fundamental en los nuevos textos, o sea, la nueva edición de textos sumo primero, que es la educación ambiental. Esto quiere decir que ahora el tratamiento de los conocimientos matemáticos también incluyen prácticas orientadas a la toma de conciencia sobre la urgencia climática y el desarrollo de hábitos que fomenten el cuidado del medio ambiente y el respeto a todos los seres vivos. Aquí tenemos una aventura matemática nuevamente del texto del estudiante primero básico tomo 1, y aquí el propósito es que las y los estudiantes apliquen lo aprendido sobre números y operaciones en una situación asociada a la cuantificación de colecciones de hasta 10 objetos. Entonces, toda esta actividad se presenta en una situación que permite generar una reflexión en torno al reciclaje y su relevancia actual como medida del cuidado medioambiental. Entonces aquí, en el fondo, la idea es que los estudiantes acudan al recortable de su texto y donde hay diversos residuos, los cuales deben pegarlos en su contenedor respectivo, que serían las latas, los plásticos, papel y cartón. Y luego, la actividad 1, en el fondo deben escribir el número correspondiente a la cantidad de objetos, de residuos que se pegó en cada contenedor. Luego la actividad 2 está asociada a una adición que representa el total de residuos que en el fondo se agregaron en todos los contenedores. Luego, aquí también hay una actividad, la actividad 3, donde se aplica la descomposición de números, porque si se fijan acá, bueno, papeles y cartones en el fondo son 5 y tienen que descomponer el número 5 en 3 y 2. Y después la actividad 4 está asociada a comparar cantidades y determinar la diferencia entre ellas. Otro ejemplo de educación ambiental, aquí tenemos también un inicio de unidad del texto del estudiante quinto básico tomo 1, donde aquí el propósito es que las y los estudiantes conozcan acerca de la industria textil y los daños que provocan el medio ambiente. Y aquí generando una conversación en torno a las cifras que presentan cada uno de los personajes del texto y la mascota, activando también los conocimientos previos para el inicio de una nueva unidad. Otra característica particular de la nueva edición del texto sumo primero es la fusión del texto del estudiante y el cuaderno de actividades. Se redujo de 4 tomos, que eran 2 textos del estudiante y 2 cuadernos de actividades por nivel, de primero a sexto básico, se redujo a 2 tomos. Es decir, tenemos el texto del estudiante tomo 1,
más el cuaderno de actividades tomo 1 se transformó en un texto del estudiante tomo 1. Y el texto del estudiante tomo 2 con el cuaderno de actividades tomo 2 se transformó en el texto del estudiante tomo 2. Entonces pasamos de 4 recursos a 2 recursos para el estudiante. Esto, por ejemplo, aquí tenemos sumo primero, primero básico, tomo 1, con el cuaderno de actividades tomo 1. Esto, ahora tenemos solo un recurso que es el texto del estudiante tomo 1, con, el cuaderno con todas las actividades del cuaderno de actividades insertas en el texto del estudiante. Lo mismo con el tomo 2, por ejemplo, sumo primero, texto del estudiante tomo 2, se fusionó con el cuaderno de actividades primero básico tomo 2, para generar un solo recurso, que es el texto del estudiante primero básico tomo 2, con el cuaderno de actividades inserto en él. Acá tenemos un ejemplo más concreto del texto interno, de cómo se fusionó este texto del estudiante con el cuaderno de actividades. Acá tenemos una imagen del cuaderno de actividades de primero básico tomo 1 de la versión anterior, y esta se integró al nuevo texto del estudiante primero básico tomo 1 en la nueva edición. Si se fijan, son las mismas actividades y con los espacios para completar las actividades, pero están a color. Están generalmente todas las actividades que estaban en el cuaderno de actividades en la edición anterior, ahora se incorporaron en la sección práctica del texto del estudiante. También, bueno, tenemos la estructura de los textos sumo primero 2024. Bueno, primero tenemos los componentes del texto sumo primero. Por un lado tenemos el texto del estudiante, que son 2 tomos por nivel, de primero a sexto básico. Como dijimos previamente, se redujeron de 4 tomos a 2 tomos, fusionando el texto del estudiante con el cuaderno de actividades. También los textos son fungibles, o sea, no son reutilizables y cuentan con el espacio para escribir y desarrollar todas las actividades que sean pertinentes en el texto. Por otro lado, tenemos la guía digital del docente, que está en formato digital. Son 2 tomos por nivel, y contiene sugerencias de planificaciones y orientaciones para gestionar el trabajo de cada página del texto del estudiante. También contiene actividades complementarias y evaluaciones. Y también tiene una gran novedad, es que contiene recursos en formato editable. El texto del estudiante 2024, sumo primero, tiene las siguientes características. Está organizado en unidades y en capítulos. Tiene una introducción de conceptos y procedimientos mediante acciones y situaciones universales cotidianas, conocida por la mayoría de los estudiantes. Y eso está muy asociado a la propuesta didáctica de sumo primero. Promueve el desarrollo de habilidades superiores, las habilidades de la asignatura de matemáticas y el pensamiento matemático. Y promueve un aprendizaje inductivo, constructivista y centrado en el estudiante y guiado por el docente. Las secciones del texto del estudiante son las siguientes. Primero, tenemos, generalmente los capítulos parten en contextos matemáticos que están basados en experiencias cercanas a los estudiantes. Por ejemplo, aquí tenemos, para comenzar el conocimiento de datos y pictogramas, específicamente tablas de conteo, se plantea una situación de una encuesta a estudiantes donde se les pregunta cuál es la fruta favorita del curso. Y aquí se presentan a los personajes del texto mediante una discusión para llegar después a formalizar el concepto de tablas de conteo. También hay otra sección en el texto del estudiante que es de ejercicios, que es para afianzar el dominio de los temas estudiados. Otra sección más es la sección de problemas, que generalmente problemas 1 y problemas 2, que está al finalizar cada capítulo, se presentan problemas que permiten evaluar los conocimientos y las habilidades estudiadas. También ahora hay una sección que es de síntesis por unidad, donde en el fondo se sintetizan todos los conocimientos aprendidos de cada uno de los capítulos.
Otra sección es la sección de repaso, donde incluye Jimmy, actividades que permiten la- repasar y las evaluar. guías de Leo están en la web, ¿ya? ¿O no? ¿Sí? Ya, tenemos la sección de repaso, que son actividades que permiten repasar y evaluar el dominio de conceptos y procedimientos aprendidos. Bueno, también está la sección de aventuras matemáticas, que al finalizar cada unidad, o sea, en el fondo hay dos por tomo, porque son 2 unidades por tomo, se presenta una aventura matemática que permite integrar, evaluar y aplicar los conocimientos y habilidades trabajados, generalmente de manera interdisciplinaria, con la temática de educación ambiental, con la visibilización de los pueblos originarios. Eso es más o menos lo que se trata en una aventura matemática. Luego tenemos la guía digital del docente, que son 2 tomos por nivel, en formato digital. Contiene orientaciones y planificaciones para gestionar cada página del texto del estudiante. Tiene actividades complementarias y evaluaciones por unidad. Y también tiene recursos editables, o sea, tiene presentaciones en formato PowerPoint que puede editar cada docente, y también tiene evaluaciones formativas que aprendí, que son ex tickets de salida, que están en formato Word también, para que editables para la flexibilidad docente. Las secciones de la guía digital del docente, por un lado tenemos acá, bueno, los planes de clases. Aquí, si se fijan, está el texto del estudiante minimizado, y alrededor están las orientaciones que permiten gestionar el trabajo de cada página del texto del estudiante. Aquí tenemos un ejemplo, una guía digital del docente de primero básico, tomo 1. También hay actividades complementarias, que están, si se fijan, está en doble página, pero la primera página corresponde a la actividad misma, y a su lado está la misma actividad minimizada con su respuesta respectiva y con orientaciones para gestionarla. Y esto es para cada capítulo. Eh, También la guía digital docente contiene evaluaciones para cada unidad. Por ejemplo, aquí tenemos en la guía digital docente de tercero básico tomo 1, acá tenemos una evaluación de la unidad 1. También la guía digital del docente, como ya hemos dicho, contiene los que aprendí, que son evaluaciones formativas, que son los ex tickets de salida, y están en un formato Word que puede ser editable para el docente. Y también otros recursos editables que contienen la guía digital del docente son presentaciones en formato PowerPoint, que también están, en el fondo, son editables, que pueden ser editables por el docente. Aquí les voy a mostrar a continuación como un ejemplo de una muestra de una presentación PowerPoint que hay presente en una guía digital docente, para que más o menos se hagan una idea de qué es lo que es. Por ejemplo, aquí tenemos la presentación de, ya, sumo primero, números mayores a 10, es del primero básico de la unidad 2, corresponde al capítulo 7 de números mayores a 10, sistematización de la cuantificación de colecciones agrupando de a 10, y corresponde a las páginas 106 y 107 del texto del estudiante. ¿Ya? Esto es un poco para apoyar la labor docente en la gestión del texto escolar. Tenemos, por ejemplo, entonces aquí el PPT el siguiente: ¿cuántos hay? ¿Cómo lo harías? ¿Cuántos hay? Entonces aquí el Puma dice, usemos cubos para representar cada libélula. Entonces se van poniendo los cubitos. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos grupos de 10 se forman? Y tenemos que se forma un grupo de 10. ¿Cuántos quedaron? Un grupo de 10. ¿Cuántos quedan? 3 cubos sueltos. Por lo tanto, un grupo de 10, 3 grupos sueltos, 13, 10 y 3 son 13. Ese es un ejemplo de una mini muestra de lo que es una presentación PowerPoint, que están presentes en la guía digital docente. Como conclusiones,
Allí tenemos todas las nuevas ediciones de texto sumo primero, de primero a sexto básico, tomo 1, tomo 2. Bueno, los textos sumo primero promueven el desarrollo de habilidades superiores, habilidades de la asignatura de matemática y el pensamiento matemático. Además, promueven un aprendizaje inductivo, constructivista y centrado en el estudiante y guiado por el docente. Dado que presenta contextos matemáticos que están basados en experiencias cercanas a los estudiantes, permite también la flexibilidad para el docente en el uso de los recursos, de acuerdo con las necesidades de su contexto educativo. Esa flexibilidad se da principalmente con los recursos que presenta la guía digital del docente, y también entonces tenemos el énfasis del tratamiento de objetivos de aprendizajes basales, establecido en la actualización de la priorización curricular. Y como hayamos dicho antes, también se tratan ciertos objetivos de aprendizaje complementarios que sean fundamentales para el tratamiento y el logro de objetivos de aprendizaje basales. No sé si hay preguntas. Sí, Macarena, hay algunas preguntas. Una de ellas era, ¿dónde pueden los docentes encontrar el material en la web? Algunos dicen que han buscado material y no lo encuentran en la página del ministerio. Ya, los recursos sumo primero se encuentran en la página web de Catálogo Texto Mineduc, donde van a encontrar ahí los textos del estudiante, y todavía estamos a la brevedad, se van a incorporar todas las guías digitales docentes. ¿Alguna otra pregunta? Y la gran mayoría preguntaba por la GDD, por los tomos, cuándo van a estar disponibles, pero eso ya lo comentaste. Otra pregunta que hay es, ¿qué sucede con los tickets de salida? Como bien dijimos antes, tickets de salida le cambiamos el nombre de ticket de salida porque aprendí que tiene la misma funcionalidad, que es una evaluación formativa, y eso va a estar en un recurso editable en formato Word, para que cada docente vea la pertinencia de utilizarlo cuando lo requiera según su contexto educativo. Preguntan también por alguna fecha estimativa de las GDD. Van a estar a la brevedad, lo antes posible. Los textos del estudiante ya están en la guía digital docente, o sea, perdón, en el catálogo de texto ya están los textos del estudiante, y a la brevedad estarán ingresados en el catálogo las guías digitales docentes. ¿Alguna otra pregunta? ¿O algún comentario? ¿Qué les pareció estas nuevas propuestas? Aquí veo otras preguntas en términos administrativos. Alguien pregunta si pueden solicitar los textos de sumo primero si ya se les solicitaron otros textos con anterioridad. Los establecimientos tienen que rellenar lo que se conoce como el acta de compromiso el año anterior al inicio del año escolar, donde seleccionan si es que prefirieron trabajar con sumo primero o el texto editorial. Si ya el establecimiento eligió el texto editorial, no contamos con el stock para distribuirlos a nuevos establecimientos. Tendrían que, a fin de este año, elegir. Este año... Más preguntas. Sí, los textos están todos adaptados a la priorización curricular, están alineados, todos los niveles. De hecho, ese fue el principal motivo por la reformulación, fue la alineación curricular con la priorización. Este programa Sumo Primero corresponde de primero a sexto básico, por lo tanto no es homologable a los cursos de séptimo a cuarto medio porque no es el mismo material. Maca pregunta si existen en los textos proyectos ABP.
Proyectos ABP, bueno, están estos proyectos interdisciplinarios que se presentaron, que en el fondo también se pueden implementar como ABP. Eso depende de las condiciones que tenga cada establecimiento educacional, pero sí está propiciando y se dan instancias para poder generar estos proyectos ABP. Hay gente que pregunta respecto a la tutoría de acompañamiento del programa. Ese programa lo lleva la Dirección General de Educación, entonces hay que revisarlo con esa edición. Nosotros no trabajamos directamente en la capacitación en terreno. Para, para la persona que pregunta por séptimo cuarto medio, en el séptimo cuarto medio son textos de editorial que se licitan de acuerdo a diferentes periodos. Este año ingresan matemática de séptimo y octavo y tercero y cuarto medio como textos nuevos. Los otros son los mismos del año pasado, pero no existe versión sumo primero para esos niveles. Los colegios particulares pueden tener acceso a los textos de sumo primero, ya que estos, al ser del ministerio, están liberados en la página de Currículum Nacional. Voy a dejar en el chat el link donde pueden hacer descargo tanto de todo el material de Leo como de sumo primero. Cualquier está de libre acceso, no te necesitan clave para eso. Maca, preguntan si existen apoyos de PPT en todas las unidades o están concentradas en algunas. Hay algunas, pero, o sea, más que en unidades, claro, por unidad en general sí hay una por unidad, de repente hay algunas, son más que nada por capítulo. No veo más preguntas, Maca. No sé si quieres dar algún cierre. Yo, por mi parte, agradecer a todos la asistencia. Les recuerdo que el webinar queda grabado y subido en el canal de YouTube del Ministerio para lo que lo puedan revisitar. Y que estén atentos a las redes sociales del Ministerio, porque vamos a seguir haciendo jornadas de webinar con diferentes asignaturas. Mañana tenemos la de Leo primero y en el futuro estamos organizando webinars para la articulación del BDA con los textos escolares y las diferentes asignaturas. Muchas gracias a todos por su convocatoria. Esperamos que disfruten en el aula con esta nueva edición de Texto Sumo Primero. Y bueno, que tengan un excelente comienzo de año escolar. Muchas gracias. Muchas gracias.